Entonces quiero que antes de empezar con la exposición de la palabra me acompañen en una breve oración. Permítanme encomendarme en las manos del Señor. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de ser un instrumento en tus manos para predicar tu evangelio, Señor. Señor, sé propicio a mi pecador y permíteme poder compartir tu palabra con humildad, con mansedumbre y con ese denuedo para que mis hermanos puedan ser bendecidos con tu palabra. Y oro por ellos para que les des también un corazón humilde y puedan recibir tu palabra como lo que es en realidad, la bendita e inerrante palabra de Dios. Esa que, sembrada en nuestro corazón, implantada en él, puede dar fruto para salvar nuestras vidas. Alabado sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Quiero que me acompañen mis queridos hermanos a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer los versos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 15 versos del 1 al 4. Dice: ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Amén, mis queridos hermanos. Entonces, comenzando en este tema que titulé La resurrección de Cristo, quiero presentarles, mis amados hermanos, unas consideraciones importantes. Una consideración que Pablo está presentando en esta primera carta a los Corintios, donde se nos enseña, ¿no?, lo que debería ser obvio para toda persona, y es que sin la resurrección de Cristo, el cristianismo sería una pérdida de tiempo. Es decir, si Cristo no resucitó de entre los muertos, el cristianismo sería una pérdida de tiempo. Es lo que vamos a ver hoy en esta enseñanza. Dice 1 Corintios capítulo 15 versos 13 y 14. Dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Por eso, mis amados, quiero que consideremos como un primer punto que la resurrección de Cristo, siendo tan importante para nosotros los cristianos, no debe ser un tema para predicar cada año en lo que el mundo católico llama la Semana Santa. No, ¿sí? Siendo tan importante la resurrección de Cristo, debemos entender que Roma no determina nuestra liturgia. Roma no determina qué tema debemos predicar cada domingo y que debemos tener cuidado con la superstición que muchos heredamos del catolicismo del que venimos, dado que, como dijo Thomas Watson, la superstición es un puente de retorno a Roma. Yo quiero que vayamos al pensamiento del cristianismo histórico en los primeros tiempos de la iglesia. Veamos que ese es un pensamiento distante no solo de las herejías de su época, sino también del romanismo actual. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, en el año 117 aproximadamente, dijo lo siguiente: permitid a cada amigo de Cristo guardar el día del Señor como un festival del día de la resurrección, principal y rey de todos los días de la semana. Entonces, mis amados hermanos, entendiendo nosotros la importancia de la resurrección y que sin la resurrección de Jesucristo, el cristianismo sería una pérdida de tiempo, consideremos lo importante que es la resurrección de Cristo. Y comencemos entendiendo que debemos diferenciar el pensamiento romanista
como lo hacía el cristianismo histórico, y es poder entender que cada día de la semana venimos a congregarnos en agradecimiento a que el Señor Jesús resucitó, a que la tumba está vacía. Y era lo que él estaba diciendo: permitid a cada amigo de Cristo guardar el día del Señor como un festival del día de la resurrección. Es tan importante la resurrección de Cristo que usted y yo estamos reuniéndonos hoy como un festival de que la tumba está vacía. También Clemente de Alejandría, por allá en el 150 al 211 aproximadamente, dijo: un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor, echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección del Señor, la cual tomó lugar en ese día. Yo quiero invitarlos, hermanos, que hoy podamos sentarnos en este lugar con toda confianza y permitámonos desechar todos los malos pensamientos para que podamos concentrarnos en este día del Señor, honrando su resurrección. También en el siglo XVII, nuestros antecesores bautistas, en su confesión de fe acerca de la resurrección, declaran lo siguiente, ¿sí? Dice así, citan en el capítulo 22, en su artículo 7 de nuestra confesión bautista de fe, dice: Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado Día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Toda esta evidencia, mis queridos hermanos, fue lo que llevó al historiador suizo Philippe Chappe a concluir que la celebración del Día del Señor en memoria de la resurrección de Cristo se remonta indudablemente a la era apostólica. Nada menos que el precedente apostólico puede explicar su observancia universal en las iglesias del segundo siglo, sin que haya una sola voz de desacuerdo. Entonces, habiendo observado estas consideraciones o estas advertencias, pasemos como segundo a mirar la importancia de la resurrección de Jesús. Primero, es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al igual que su muerte y sepultura, constituyen el Evangelio. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Estamos entendiendo la importancia de la resurrección. Cuando entendemos lo importante que es la resurrección, podemos concluir, como dijo Pablo a los Corintios, que si Cristo no resucitó, vana es la predicación del Evangelio, vana es nuestra fe. Por ende, conociendo lo que enseñaban estos padres apostólicos en la historia de la iglesia, que cada domingo la iglesia de Cristo se reúne como un festival celebrando la resurrección de Cristo, vamos ahora a entender la importancia de la resurrección de nuestro Señor. Y es que la resurrección de Cristo, al igual que su vida perfecta, ¿sí? La resurrección de Cristo, al igual que su crucifixión, su muerte, su sepultura, constituyen el Evangelio de Cristo. Dice un evangelio que Apocalipsis 14:6, no lo voy a leer, llama el Evangelio eterno. Un evangelio que Pablo, cuando escribe a los que están en Éfeso, inspirado por Dios, llama el Evangelio de nuestra salvación. Un evangelio cuya identidad, como dice Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación. Un evangelio que dice Pablo, inspirado por Dios cuando escribe a Timoteo, es el evangelio es el evangelio que es por medio de este evangelio que nuestro Señor Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Es precisamente este evangelio lo que constituye la resurrección de Cristo junto a su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección nuevamente, hermanos.
Yo quiero que miremos cómo Pablo resume en Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leer de los versos del 1 al 8. Él resume el evangelio y él dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Mire, hermanos, que la palabra no solo venimos a oírla, debemos retenerla. Y mire cómo él dice, ¿no? Voy a repetir el verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y mire cómo describe el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mi querido hermano, si Cristo no hubiera vivido una vida perfecta, no podría ser el cordero inmolado para la expiación, para ser el propiciatorio de la ira de Dios contra ese Adán y su descendencia pecadora. Si Cristo no muere en la cruz, Él no está siendo el sustituto. Él debía morir siendo perfecto. Fue sepultado y allí sepultó Dios con Él nuestros pecados. Pero como Él resucitó, nuestra fe no es vana. Nuestra fe está viva y activa, porque Cristo resucitó dejando nuestros pecados en la tumba y ha resucitado y nos ha resucitado con Él y nos ha adentrado a una perfecta relación de amistad con Dios Padre. No importa cuál haya sido nuestro pecado del pasado, no importa qué tan vergonzosos sean los hombres, no importa qué tan señalado podamos ser hoy por el pasado. Cristo dejó en la tumba esos pecados y hemos sido enterrados con Él y hemos resucitado juntamente con Él a una nueva vida. Y este es un consuelo para nosotros en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es interesante la resurrección de Cristo. Ahora pasemos a los versos del 12 al 17 y veamos como segundo, dentro de la importancia de la resurrección. Ya veíamos que la resurrección como primero, ¿sí? La importancia de la resurrección como primero, la resurrección de Jesús, al igual que su muerte y sepultura, constituyen el evangelio, ese evangelio eterno, ese evangelio que salva, ese evangelio por el cual Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la inmortalidad. Ese evangelio como segundo, importancia de la resurrección, constituye o establece la base de nuestra fe y redención del pecado. Primera de Corintios 15, versos del 12 al 17. Dice: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Como segunda importancia de la resurrección de Cristo, y es que ella constituye o establece la base de nuestra fe y redención del pecado. La escritura es clara, mi amado. En la resurrección de Jesucristo constituye o se establece la base de nuestra fe, de nuestro credo, de nuestra redención. Como dice Primera de Pedro 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si ven, mis queridos hermanos, Dios nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Él no resucitó, no tenemos una esperanza viva.
Sin la resurrección, hermanos, no solo se compromete la eficacia de la salvación, sino también el significado de su simbolismo. ¿Qué significa el bautismo? ¿Cuál es el símbolo que nos representa que con Cristo estamos muertos y hemos sido sepultados? Primera de Pedro, capítulo 3, versos 20 al 21. Dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y es por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y es por la resurrección de los muertos. Porque el símbolo del bautismo, que es una ordenanza de Dios para la vida cristiana, nos identifica que con Cristo hemos muerto al ser sumergidos en el agua y resucitamos a una nueva vida, porque con Cristo hemos resucitado, mis amados hermanos. Porque en la expiación los pecados de la persona pasaban a este cordero, el cual era sacrificado. Al estar unidos a ese cordero, morimos con ese cordero. Pero por eso los sacrificios del pasado no podían quitar los pecados y tenían que repetirse año tras año. Con Cristo, al estar unidos en la fe con Él, cuando Él muere en la cruz, nosotros morimos unidos a Él. Y fueron sepultados nuestro viejo hombre. Nuestro pecado es lo que simboliza el bautismo al sumergirnos en el agua. Pero resucitamos juntamente con Cristo. Por eso, hermanos, es importante la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, vana sería la fe y vana sería la predicación de esta fe, del evangelio que nos lleva a esta fe. Por eso nosotros debemos tener confianza en todo momento. La resurrección de Cristo nos da esperanza que nosotros vamos a morir, pero vamos a resucitar, que Él nos espera a nosotros, mis amados hermanos, que estamos confiados de que Él nos ha regenerado, de que tenemos una nueva vida y que tenemos una relación perfecta de amistad con Dios el Padre, y que podemos venir a Él al estar unidos al Cristo resucitado y podemos llamarle Padre nuestro. Dios es nuestro Padre, gracias a la resurrección de Cristo. Vengamos a Él siempre con esa confianza. Mis queridos hermanos, esto muestra la eficacia del bautismo y la salvación misma. Depende de que Cristo haya resucitado. El testimonio de la resurrección de Cristo es la palabra de fe en la que debemos creer para justicia. Hermanos, somos justificados por fe en un mensaje, es decir, somos justificados porque tenemos confianza en el mensaje del evangelio, que es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Así lo determinó el soberano Dios que nos eligió. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versos 8 al 10. Lo que dice la escritura es esto: la palabra está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu propio corazón. Y se trata de la palabra de fe que nosotros proclamamos. Sí, pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu interior que Dios lo hizo resucitar triunfante de la muerte, serás salvado. Hermanos queridos, nosotros no solo necesitamos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, debemos acompañar esta profesión de labios con un profundo, creer con una profunda convicción de que Dios le hizo resucitar triunfante de la muerte. Y dice, así serás salvo, porque se necesita la fe interior del corazón para que Dios restablezca su amistad y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿Qué está diciendo aquí Pablo a los romanos?
que cuando nosotros tenemos la firme interior convicción de que Dios levantó a Cristo de los muertos, Él resucitó y no resucitó como un fantasma. Él tenía sus brazos, tenía sus manos. Por eso le dijo a Tomás: ven y mete tu dedo en la mano horadada, toca el costado. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso. Él evidenció que se alimentó, que lo pudieron tocar. Dios lo resucitó triunfante. Y cuando creemos eso, lo confesamos en el Evangelio. Y esta es la salvación que Dios nos está dando. Por eso, mis amados hermanos, cada domingo venimos a la iglesia a celebrar su resurrección. No vamos a estar todos los domingos predicando este mismo tema, ¿verdad? Pero venimos con la fe de que Cristo ha resucitado y celebramos cada domingo su resurrección. No lo rezagamos a una vez al año. No, es el motivo de nuestra reunión semanal. Porque si Cristo no hubiera resucitado, no vale el cristianismo. Y es lo que a veces el mundo quiere hacernos creer. Es lo que los sacerdotes de esa época querían hacer creer, que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo, que Él no había resucitado. Pero nuestro Salvador, Él vive. Él vive. Él nos mira. Él mira su sufrimiento. Él mira sus preocupaciones. Él mira nuestras vergüenzas. Me incluyo, hermanos. Él mira nuestras necesidades, nuestras frustraciones, nuestros incontentos. Él vive y Él tiene cuidado de nosotros. Él nos comprende. Nuestro sumo sacerdote es uno que ha sido tentado en toda la semejanza de hombre, solo que Él no pecó. Él se puede compadecer de nosotros. Él ha resucitado. Él se ha sentado a la diestra de Dios Padre a regir las naciones con vara de hierro. Pero Él tiene cuidado de sus hijos, aquellos por los que fue a la cruz, aquellos por los que fue a la tumba y aquellos por los que se levantó triunfante de la tumba para poder adentrarnos a una relación de amistad con Dios Padre, una relación que había roto ¿quién? Adán, por su pecado. Ahora Dios ya no nos ve en Adán, Él nos ve en Jesucristo y somos aceptos. Qué bendición podemos venir y alabar a Dios porque Él acepta nuestra alabanza. Estamos en la correcta relación de amistad. Y como tercero, dentro de la importancia de la resurrección, es que ella constituye la esperanza de nuestra resurrección también. La resurrección de Cristo constituye la esperanza de nuestra resurrección. Por eso, hermanos, aunque no somos suicidas, no le tenemos temor a la muerte. Estamos ahí, ¿verdad? Ese es el problema con los cristianos. Creemos en Cristo. ¿Cuántos creemos en Cristo? ¿Cristo todo lo que dijo fue verdad o nos echó alguna broma? ¿Nos dijo alguna mentira? Él que dijo: no se turbe vuestro corazón. En la casa del Padre hay muchas moradas y Él fue a prepararnos una morada. ¿Cuántos alguna vez han tenido la dicha de comprar un apartamento o una casa sobre planos, como llamamos allá en Colombia? De que tú te sacan el proyecto, está la imagen allá, el letrero grande de cómo va a quedar el edificio y tú estás mensualmente pagando y esperando con afán que termine en ese edificio y ya terminaron el edificio. Bueno, ¿y qué pasa con mi piso? Es que es de los últimos, todavía no lo hemos terminado, ya casi. Y llega un día y lo llama el banco y le entrega sus llaves, ¿verdad? ¿Y usted qué hace con las llaves? Al cabo que ni me quería mudar. El otro año. Ya voy a pasar la Navidad aquí, no voy a estresarme, mudarse en invierno es feo. Y llega enero y dice, las vacaciones de enero, yo creo que en marzo. No, uno quiere mudarse de una vez, ¿verdad? ¿Cuántos no? Y en la casa del Padre hay muchas moradas. Y Él fue a terminarlas y cuando la suya esté terminada, Él lo va a llamar. Eso es lo que no nos gusta a los cristianos, ¿verdad? Hermanos, la muerte no es más que el paso a la vida eterna con Cristo. No temamos a la muerte. Confiemos en Cristo, porque su resurrección constituye la esperanza de nuestra resurrección, porque vamos a resucitar y vamos a estar en la eternidad con Él. Yo creo y tengo la esperanza, hermanos, que Dios tal vez permita a sus hijos
igual que a Esteban, el día que estemos frente a la muerte, no mirar el dolor de la muerte, sino mirar al cielo y ver a Dios en su trono y a Jesús a su lado con sus brazos abiertos, recibiéndonos en la gloria del Padre. Esa es nuestra esperanza. No veamos la muerte con incertidumbre, como si Cristo no hubiera resucitado. Dice así 1 Corintios 15, 17 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sí, esto muchos lo sacan de contexto, pero el contexto es que si Cristo no resucitó, pues de verdad, siendo cristianos seríamos los más dignos de conmiseración de toda la humanidad, creyendo en un Dios que murió, en un Cristo que murió y no resucitó. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos, nuestros seres queridos que tuvieron la fe en Cristo y murieron, vendrán a resurrección de los muertos con él. Usted y yo, cuando llegue el momento de ir a nuestra morada celestial, estaremos mejor que nadie, pero también tenemos la esperanza de una resurrección con él. Segunda de Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, les hace saber que es lo más importante para él, entendiendo la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de decirles que él tiene mucho de qué alardear de los logros de su vida pasada como un fariseo, pero que todo esto pierde valor al grado de basura con tal de llegar a conocer a Cristo. Pero conocerle ¿cómo, mis hermanos? Conocerle, ¿sí?, en el poder de su resurrección, en el poder que su resurrección tiene para transformar nuestras vidas y darnos la esperanza de la vida eterna. Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo dice? Yo tengo mucho que alardear de mi vida como fariseo. Era el mejor de todos, pero todo eso él lo estima basura con tal de conocer a Cristo. Pero conocer a Cristo ¿cómo? En el poder de su resurrección. Porque esto es la convicción interna que salva. Y no solo cuando la tenemos, sino también cuando la proclamamos. Filipenses capítulo 3, versos del 7 al 11. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Les ha pasado, hermanos? ¿Has conocido alguna vez un famoso actor de televisión, un atleta o un jugador conocido? Personas que cuando vienen a Cristo, todo lo que tenían pierde valor al lado de conocer a Jesucristo, pero conocerle en el poder que efectúa su resurrección. Dice, verso 8, lo repito, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y mire lo que dice el verso 10. Y conocerle a Él, ¿sí? Ese conocerle, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Mire, hermanos, el secreto que tenía Pablo del contentamiento, que lo llevó a él a decir que él sabía vivir con frío, con hambre, que todo lo podía soportar porque Cristo es su fortaleza. Parte del hecho de conocer a Cristo. Todo lo que sus logros de su vida pasada los estimó basura
con tal de conocer a Jesús, que es la fuente de todo poder y de todo gozo, como lo demostró Pablo en su vida, que todo lo demás pierde valor cuando conocemos a Cristo, pero conocerlo en el poder de su resurrección. Una resurrección, hermanos, que demuestra que nosotros vamos a conocerlo también en los padecimientos. Dice, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Por eso decía de que los héroes de la fe, algunos fueron librados de las fieras, de espada, pero algunos negaron recibir un rescate porque esperaban la promesa de más allá, esperaban una mejor recompensa en esa resurrección de Jesucristo. Mis amados hermanos, cuando usted y yo padecemos, porque vamos a padecer, estamos cumpliendo en nuestros cuerpos los sufrimientos del cuerpo de Cristo y estamos conociéndolo en su padecimiento, a fin de conocerle también y de llegar a la resurrección de entre los muertos, estando unidos a Jesucristo. Entonces, dentro de la importancia de la resurrección de Jesús, hemos observado primero que la resurrección de Jesucristo, al igual que su muerte y sepultura, constituyen el evangelio. ¿Quedó claro? Como segundo, que la resurrección de Jesucristo constituye y o establece la base de nuestra fe y redención del pecado. Tercero, que la resurrección de Jesucristo constituye la esperanza de nuestra propia resurrección. Ahora veamos como cuarto, que Cristo nuestro Señor y Salvador, quien las Escrituras señalan como el evangelio, se presenta a sí mismo como la resurrección y la vida. Es importante la resurrección porque Cristo es la misma resurrección, hermanos. Él es la resurrección. No importa si tenemos que afrontar algún día una noticia que nos diga, te quedan pocos días de vida. Porque aquel que es la resurrección dijo que por la fe en Él, Él mora en nosotros. Él está en nosotros. La resurrección, quien es Cristo, está morando en nosotros por la fe. Y Él nos llevará a las moradas con el Padre. Estaremos con Él. Por eso el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Es tan fácil decirlo de acá, ¿verdad? Pero es tan preocupante cuando estamos frente a una noticia de una enfermedad terminal. Cuando de pronto somos tan vulnerables que escuchamos una noticia de que alguien tuvo una enfermedad horrible y que uno de los síntomas precisos es el dolor que usted está sintiendo. Usted se va esa noche a dormir a decir, ay, creo que tengo eso. Así somos nosotros. Pero hermanos, vengamos a la Escritura y llenémonos de la fe en Jesucristo. Una fe, ¿sí?, en que Cristo, mis amados, es la resurrección. Él es la vida. Dice Juan capítulo 11, versos 24 al 26, en el contexto de la muerte de Lázaro, cuando Jesús llega a visitarlos, Marta le dijo, Jesús le pregunta a Marta que si cree que él vivirá. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Cuando yo leía esta porción de las Escrituras, en una de las veces que he pasado por aquí, me sorprendió que en la mente de ellos ya eran conscientes de la doctrina de la resurrección en el día postrero. Una resurrección que la Biblia es muy clara, ¿no? Resucitarán tanto justos como injustos. Se oirá la voz y resucitarán todos los muertos. Y resucitarán los que hicieron lo malo al juicio y los que hicieron lo bueno a la gloria con el Padre. Entonces Jesús le responde en el verso 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo, hermanos, es la resurrección y la vida. Jesús no solo tiene el poder de resucitar, sino que Él mismo es la fuente y la garantía de nuestra vida y de nuestra resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección. Otra de las importantes enseñanzas que nos revela el Evangelio de Jesús, que comienza con la declaración de yo soy.
Si lo recuerdan, ¿verdad? Esas enseñanzas. El Evangelio de Juan nos presenta 7 enseñanzas en las cuales Jesús, nuestro Señor, comienza con la declaración o proclamación de yo soy. ¿Ustedes la recuerdan? Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Pero él también dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando Cristo se presenta en su enseñanza como yo soy, Él se está presentando que Él es el Dios que siempre los sostuvo a ellos desde los inicios de la humanidad. Él es el ángel del Señor que se aparecía. Él es Dios mismo, como profetizaba Isaías, salvando a su pueblo de sus pecados. Él tomó forma humana para salvarnos. Yo soy. Él es la resurrección. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que cada una de estas afirmaciones enfatiza la naturaleza divina de Jesús y su papel en la salvación y la vida espiritual de los creyentes. Leyendo esto, entonces, es entendible cuando decimos que la resurrección de Jesús, ¿sí? Que sin la resurrección de Jesús, el cristianismo es una pérdida de tiempo. ¿Sí me entienden ahora, verdad? No estaba blasfemando. Dijo, ¿usted viste? El pastor está blasfemando. ¿A quién trajeron? ¿Y colombiano? No. Mis queridos hermanos, la resurrección de Cristo es tan importante que Pablo exhorta a Timoteo a evitar toda enseñanza contraria a este fundamento de nuestra esperanza. Ahora imagínense lo delicado que es ignorarla, que es olvidarla, que es no tenerla presente en nuestros cantos, en nuestras oraciones, en nuestra adoración, en nuestra enseñanza. Miren lo que dijo Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versos 16 al 19. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y sus palabras carcomerán como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire cómo Pablo le decía a él que tuviera cuidado de este Himeneo y Fileto. Y dice que trastornan, ¿no? Esta es la misma palabra que se utiliza en el Evangelio cuando Cristo volcó la mesa de los cambistas. Trastornar es volcar. Y toda enseñanza contraria o toda enseñanza que quiera desviar nuestra mirada del Cristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado es una volcadura a la fe cristiana. Debemos nosotros tener cuidado. Cristo murió, mis queridos hermanos. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué Cristo tenía que ser Dios y hombre? Porque el misterio que conocemos como la unión hipostática, ¿quién pecó? ¿Dios o el hombre? Un hombre, Adán. ¿Quién debe pagar? ¿Dios o el hombre? El hombre, Adán. Un hombre debe morir. Pero la pregunta es, ¿a quién ofendió este hombre para merecer morir? A un Dios. Un Dios que la Biblia nos enseña es infinito. Es decir, que sus demandas son infinitas. Hay que entender los atributos de Dios. Si Dios es infinito, sus demandas son infinitas. Su deuda es eterna, porque es un Dios eterno. ¿Puede el hombre hacer eso? No. Es decir, que si hubiese nacido un hombre, solo hombre, no Dios, perfecto, no podía. Además, no podía nacer perfecto porque todos los que nacemos de Adán ya nacemos, como nos enseña la teología, con esa doble base. La base legal y la base orgánica. ¿Cuál es la base legal? Todos los que nacen de Adán nacemos condenados. ¿Sí? Ahí está el bebé hermoso, mi hermoso condenado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos los que nacemos de Adán estamos condenados y también estamos corrompidos. ¿Sí?
Hermanos, ¿quién de ustedes le enseña a su hijo groserías en su primer año de vida? Y entonces, ¿por qué el niño cuando se enoja dice, papu? ¿De dónde saca eso en una casa de cristianos? Cuando llega el primito, ¿por qué sale corriendo a esconder los juguetes? ¿Usted le enseñó eso? Está en su corrupción que traemos de Adán. ¿Sí me van a entender? Entonces no podría un solo hombre, pero como él no venía de un hombre, sino por la obra del Espíritu Santo, no traía esa corrupción. Si ve nuestro Señor Jesús, alabado sea, bendito sea nuestro Salvador. Y ahora es un misterio porque Dios encarnado en un ser humano. ¿Sabe por qué? Porque mientras su humanidad pagaba el pecado, así como el sacerdote cogía la estaca contra ese cordero, su divinidad, aunque no muere, potenció su pago a la infinidad y a la eternidad, que satisface la ira de Dios. Por eso usted y yo hemos sido adentrados a una correcta relación de amistad de Dios y los descendientes de Adán. No vistos en Adán, vistos en Jesús. Pero esto se efectuó fue por la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, lo que Dios dijo es, no acepto su ofrenda. Pero como Dios aceptó la ofrenda del Mesías, todos los que estamos unidos a Él por la fe, hemos sido aceptados a Dios Padre. ¿Sí ven que es importante la resurrección, mis amados hermanos? Y es el motivo que debemos levantarnos cada mañana. No afanados por ver redes sociales, no afanados por ver noticias que nos desaniman, sino por leer las buenas noticias del Evangelio, para acercarnos más a Dios, para edificarnos más, para amarle más. Como dijo Thomas Watson, el pecado te aleja de la escritura o la escritura te aleja del pecado, pero nunca vamos a tener los dos. ¿Alguna vez te has sentido pecando? Todos pecamos, dice la Biblia. El esposo peca de guache con la esposa puede pecar de desconsiderada o de irrespetuosa. Los hijos deshonran a sus padres, o los padres pueden pecar de desesperar a sus hijos, pero nunca será hallado un cristiano que esté a la vez pecando y leyendo la Biblia. Yo solía decir cuando era adolescente, Señor, ¿por qué me alejo de tu palabra? Y no, es que porque decía, Señor, cuando me alejo de tu palabra, me hallo en tentación. Y no, es porque me confundí un poco, pero hermanos, cuando tú te alejas de la palabra de Dios, te acercas a la tentación y al pecado. Pero cuando estás en tus mejores momentos, en comunión con Dios a través de su palabra, los que están a tu alrededor se darán cuenta que estás haciendo las cosas bien. Ya no eres un esposo guache, ya no eres una esposa desconsiderada ni irrespetuosa, porque la palabra nos aleja del pecado. Y es lo que debemos entender. Cuando estamos en pecado, no es que el pecado nos aleje de la palabra de Dios, sino que nos hemos alejado de la palabra de Dios y hemos comenzado a caminar en terrenos sombríos de pecado. Entonces, habiendo entendido esta consideración de que la resurrección no es un tema para cada año, dado al segundo punto, que es la importancia de la resurrección de Jesucristo, que ella constituye el Evangelio, la base de nuestra redención del pecado, de nuestra fe, que es la esperanza de nuestra resurrección y que constituye a Cristo mismo, quien es la resurrección. Veamos como último punto la realidad histórica de esta resurrección de Cristo. Y voy a tratar de ser breve por cuestión de tiempo. La realidad histórica, porque creemos que Cristo resucitó, pero creemos también porque hay una realidad histórica en la palabra de Dios que nos deja leer que Cristo sí resucitó. Observemos el contenido bíblico acerca de esta realidad histórica de la resurrección del Mesías, lo que nos permite observar el día del Señor, echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándonos a todo lo bueno, honrando la resurrección del Señor. Hermanos, al ser la resurrección de Cristo, como lo hemos visto, uno de los principales fundamentos de nuestra fe, era necesario que tuviéramos pruebas infalibles de ella en la revelación de la palabra de Dios, como lo es el ángel que quita la piedra. Usted puede leer en el libro de Mateo, capítulo 28, versos del 2 al 4, que la Biblia registró que un ángel
en una intermediación divina, quita la piedra. Mire lo que dice. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Inventamos nosotros esto o está en la Escritura? Está en la Escritura, tenemos evidencia. Hermanos, también tenemos el testimonio del ángel acerca de la resurrección de Cristo. No solo fueron estas mujeres, hubo un testimonio divino, Mateo 28, versos del 5 al 7. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. También, hermanos, la aparición del mismo Cristo a estas mujeres quedó registrada en la Escritura. No tenemos ninguna excusa para no creer en la resurrección de Jesucristo. Marcos 16, versos del 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. También miremos que Juan describe cómo fue esa aparición de Jesús. En el capítulo 20, en los versos del 11 al 17, dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Yo me imagino cuántas veces no miró, ¿verdad? Cuántas ustedes a veces no encuentran algo y mira, ¿sí? Y un bolsito pequeño, usted mira y mira, ¿sí? Yo me imagino que ella estaba así. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y yo, cuando leo esto, no puedo dejar de pensar en esa profecía que dio Daniel del Hijo del Hombre, quien era llevado al anciano de días por las nubes para recibir todo dominio, todo poder y toda gloria. Tampoco puedo dejar de pensar cuando Juan ve esta revelación de lo que sucede cuando él sube al Padre. Dicen que estaba llorando porque no había nadie digno de abrir el sello. Cuando acercan al anciano de día, a Dios, uno que tenía apariencia de un cordero cuando ha sido inmolado en el sacrificio del templo. Era Jesús con las heridas de la cruz, resucitado a tomar todo el poder. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Cuando podemos comprender esto en la Escritura. También tenemos la confesión de los soldados, Mateo 28, verso 11 al 15. Dice que mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia se fueron a la ciudad y comunicaron a los jefes de los sacerdotes lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos del pueblo y entre todos acordaron sobornar a los soldados para que dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo durante la noche mientras la guardia dormía. Aseguraron además a los soldados que los libertarían de toda responsabilidad si el asunto llegaba a los oídos del gobernador. Y tristemente, hermanos, dice que esto es lo que sigue, el testimonio que siguen dando los judíos hasta hoy. Y finalmente, hermanos, tenemos la confirmación de las Escrituras de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Lucas 24, versos del 13 al 35. Es una lectura larga, pero quiero que la hagamos para terminar. Dice así en el camino de Emaús: he aquí, dos de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no han sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Sí ve? Si Cristo no había resucitado para ese entonces, vana era la fe. Ellos se sentían desilusionados. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Por eso, hermanos, cuando partimos el pan de la cena, debemos reconocerle que Él ha resucitado y que estamos haciendo esto en memoria de su segunda venida. Ruego a Dios que, así como estos dos hombres que caminaban a Emaús, sus corazones hoy puedan arder de pasión por Cristo, por su resurrección de entre los muertos, porque la tumba está vacía, porque Él murió por su pecado y mi pecado, pero no fue todo. Él los dejó sepultados y ha resucitado para adentrarnos a una mejor vida. Gracias a Cristo. Gracias a Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que avives nuestra fe. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a amarte de todo corazón, Dios. Que por favor permitas que, así como estos discípulos que iban camino de Emaús, nuestros corazones ardan de pasión por tu presencia en nuestras vidas, y que sea quitado el velo y podamos ver el poder de tu resurrección, Dios, en nuestro caminar contigo día a día. Que podamos ser un verdadero reflejo de tu amor, de tu justicia y de tu verdad. Que tengamos esperanza de la vida eterna. Que tengamos esperanza en una mejor vida de cristianos, Dios. Y que podamos amarte sobre todas las cosas. Ayúdanos, Dios,
a no perder la fe, a no alejarnos de tu palabra, a venir a ella día a día, a ser consolados, a ser animados, igual que a ser exhortados y redarguidos. Y sé propicio a nosotros pecadores, por Cristo Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador, quien no solo vivió de manera perfecta, sino que fue a la cruz a pagar por nuestros pecados, fue a la tumba en su sepultura para enterrar nuestros pecados, pagando por ellos en su muerte, y ha resucitado para darnos su justicia y presentarnos delante del Padre vestidos con su justicia y adentrarnos a una correcta relación de amistad con Dios el Padre. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos y te adoramos, oh Señor, Dios Trino, Dios Todopoderoso, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.